Bueno, pues los saludo con mucho cariño y me siento muy honrado de estar en este lugar, en este templo y sobre todo en este ministerio de adoración femenina pero también es masculina, ¿no? También hay Sí. al mes que son... Ok, bueno. Porque sabemos como católicos que la fuerza más grande es la Eucaristía y nosotros somos instrumentos de reparación eucarística, cada uno de nosotros, y tener esta bendición de que haya acá este satélite de fortaleza divina para toda esta ciudad de Madrid y seguramente para toda la nación, pues es algo muy especial y estamos unidos a esa luz que hay acá y le pedimos a Dios que envíe su Santo Espíritu para estas reflexiones. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Señor nos quiera llevar. Y este tema sería el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y comienzo con la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7. Tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Para nosotros hoy es un día muy especial porque sabemos que el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría y decimos Ave, Ave, Ave María. Es algo que está como tatuado en nuestros corazones desde niños, porque pues todos nosotros hemos recibido esta revelación y algunos pues han penetrado más en ella que otros, pero de todas maneras Fátima es como un beso del cielo a la tierra que le da esperanza al destierro y también le da mucha información, porque lo que revela la Virgen Fátima son muchas cosas que la Iglesia no sabía, ¿no? El mismo ángel personalmente viene y le enseña a los pastorcitos a orar, y también les trae la Eucaristía, y los prepara para encontrarse con la Virgen. Son unas manifestaciones extraordinarias del orden de Dios. También se ve en esa aparición la jerarquía eclesiástica, porque la Iglesia aparece entre nosotros con la Madre, pero aparece primero el ángel, ¿no? Y el ángel introduce todo, prepara todo, incluso enseña a orar, porque Fátima es una aparición centrada en la oración y en este don profético de exhortar a la humanidad
a que tenga que despertarse a la gracia o vivir unos castigos muy severos, que es lo que la Virgen presenta al final de esa Primera Guerra Mundial, en medio de una pandemia, y pidiéndole a la Iglesia que consagre a Rusia, lo cual la Iglesia no hace porque no creen en la aparición de Fátima, destierran a Lucía muy lejos, la mandan a un convento a esconderla por allá para que no hable más de Fátima. Los pastorcitos mueren con la pandemia de la gripa y casi que quieren desaparecer lo de Fátima. Y pasa la oportunidad que tuvo la Iglesia de consagrar a Rusia, no lo hicieron. Y por lo tanto llegó lo que la Virgen advirtió: si no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón, llegaría un castigo peor. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y se creó la Unión Soviética. Y ese comunismo se esparció por el mundo entero. Miren ustedes que todo esto que sale hoy de la ideología de género, todas estas cosas que existen hoy en la sociedad, tienen un origen en el ateísmo. ¿Y ese ateísmo de dónde viene? ¿No es verdad? Pues nace de todas estas ideologías. Así de que lo que sucede siempre con las apariciones de la Virgen es que Dios Padre nos da la oportunidad de hacer algo respecto al tiempo que vivimos. Muy pocas veces se ha atendido. Como en algunas partes de la historia sagrada nos damos cuenta que hubo naciones o ciudades que atendieron al profeta y obedecieron y Dios quitó los castigos, pero es muy poco común, no se ve muy a menudo. La mayoría de las veces la gente no oye las advertencias del cielo. Ahora, nosotros estamos aquí hoy y obviamente personalmente no tenemos nada que ver con lo que sucedió en 1917 y en esos tiempos en que se manifestó la Virgen en Fátima. No somos responsables de eso, pero sí somos responsables de la vida que Dios nos confió hoy. Y la vida que nos confió hoy es testificar nuestra fe, reconociendo con convicción de que tenemos una Madre Celestial y de que es verdad que es una Madre Celestial y de que ella es la embajadora más frecuente del cielo en la tierra y de que ella está encargada de reinar sobre la batalla espiritual del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 de esta mujer vestida de sol, con esa diadema de estrellas en su cabeza y todo esto que ocurre cuando se va al desierto y el dragón, todas estas imágenes tan preciosas de la batalla espiritual de la iglesia hasta el regreso de Jesús, nos encontramos la reina en ese pasaje y nos damos cuenta quién es, porque al mismo tiempo pues también es madre de la iglesia, porque el Mesías se posó en su vientre y ese vientre, tanto como el Mesías, se convierten en templo. Y ese templo, de ahí que es un templo espiritual en la carne de María, se va hacia el destierro en esta jornada del exilio por donde pasarán miles de almas hasta que se completa la economía de la salvación. Sabemos que un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Esa economía nadie la conoce. ¿Cuándo será el fin? Porque el mismo Jesús advirtió que solo el Padre sabía. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos de cuándo es el fin, porque precisamente esta es comida para los profetas falsos, esto de seguir ese tipo de información que no es necesaria, porque nosotros no tenemos que preocuparnos cuándo se acaba esto. La preocupación más grande que debemos tener es cuándo se acaba nuestra vida personal, porque debemos preocuparnos por estar preparados todos los días para encontrarnos con el Señor y no estar tan esparcidos nosotros pensando en el fin del mundo entero, porque eso lo que hace es distraernos de lo que tenemos que hacer consigo mismos. Y esto es precisamente lo que el diablo hace. El diablo divierte a la gente en lo que no debe para que se ocupe de otras cosas de las que no debe. Ahora, sabemos que la Virgen ha revelado el triunfo de su Inmaculado Corazón.
Y ese triunfo pues es muy misterioso para nosotros porque uno cuando mira la economía de la salvación y todas las batallas de la iglesia, se encuentra siempre con Jesús. Entonces la gente se pregunta, pero ¿por qué el triunfo va a ser de María si ella es una criatura, ella no es divinidad? Y entonces Jesús, ¿dónde está ahí, en ese triunfo? Sería el argumento del protestante, el argumento de aquel que no tiene una relación con la Virgen, que ocurre mucho en el clero mismo. En el clero nuestro católico, en mucho católico no tienen una relación con la Virgen, no entienden nada de eso, no les interesa, no tienen absolutamente ningún interés en saber qué es eso, pero lo que pasa es que la iglesia es un misterio divino. Y nosotros nos despertamos a ese misterio a medida que vamos caminando hacia la casa. Algunos se despiertan más que otros, porque todo esto es como un graduarse en una escuela. La vida es una escuela de almas. La Virgen tiene la escuela de María. La escuela de María nos enseña a conocer a Jesús, nos enseña a caminar con Jesús y nos enseña a llegar a Jesús. Esto es la escuela de María. ¿Quién más puede enseñarnos a nosotros más íntimamente, más perfectamente y más amorosamente que María sobre su Hijo Jesús? Por eso es que Jesús siempre ha insistido en María. Pues tenemos el ejemplo en la cruz con Juan, antes de su muerte, ya en sus últimos momentos, cuando nos hereda su madre. Mucha gente dice, pero se la heredó a Juan. ¿De dónde sacaron que se la heredó a toda la iglesia si él no dijo eso? Pero lo que pasa es que nuestra teología no es solamente la palabra, sino la mística de la palabra, que quiere decir la interpretación que la iglesia le da. La iglesia es santa. Y la iglesia tiene el don del discernimiento y la iglesia conoce la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia ha entendido que ese heredarle a Juan, a su madre, se la heredó a la humanidad. Porque él muy claro dijo en un momento cuando estaba predicando en el campo a muchas personas y llegaron a decirle, ahí está tu madre y tus hermanos. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros, porque hay personas que se preocupan mucho por qué va a suceder cuando morimos, si algunas personas de nuestra familia pueden condenarse, qué va a pasar con todos nosotros. No todo el mundo necesariamente se salvará, pero la respuesta es, el que hace la voluntad del Padre, ese entra a su gloria. El que no la hace, no entra. Así sea mi hermano, mi padre, mi madre, quién sabe quién. Si no cumplen con la voluntad del Padre, no entrarán a la gloria. Muy sencillo, así. Y no hay discriminación de personas. Es simplemente lo sencillo que es la presentación de la ley de Dios, que la misma Virgen María en Fátima hace hincapié en algo muy importante. Estos niños, estos pastorcitos eran muy niños cuando la Virgen aparece. ¿Y cómo es posible que la Virgen les muestre el infierno a esos niños? Además, niños buenos, porque podemos ver por la historia de que esos niños eran niños buenos. Quizás no eran santos, se santificaron con la aparición, pero eran buenos, muy buenos, de familias muy buenas. Y sin embargo, la Virgen permitió que vieran el infierno. Primero, porque es un testimonio para la iglesia, para que la gente sepa que estas verdades que están reveladas a nosotros en este libro santo de las Escrituras son verdad, que es una realidad. Y esto es lo que quiere el cielo, asegurarse de que nosotros sepamos que esto va mucho más allá de lo escrito. Es una realidad viva que el infierno existe. Y por eso se lo muestra a los niños. Y a partir de ese momento se conoce que San Francisco ahora,
nunca dejó de rezar por las almas de purgatorio y por la salvación de todos los pecadores. Porque precisamente el don grande de Fátima es la propuesta divina de que nosotros debemos verdaderamente preocuparnos por la salvación de todos, y no solamente por aquellos que nos duelen, como nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros héroes, como sea, pero no es nuestro pequeño núcleo afectivo, sino que es la humanidad. Y Fátima abre ese corazón, el ángel lo abre y dice que tenemos que abogar por todos. Por eso queda dentro de los misterios del rosario, entre misterio y misterio, queda esa oración, donde se aboga por todos, que es algo que viene directamente del cielo. Bueno, el rosario mismo también llegó así. Pero hoy, cuando hablamos del triunfo del Inmaculado Corazón de María, decimos, si la Virgen dijo eso, es verdad, ¿no? Porque no lo ha dicho una sola vez, lo ha dicho varias veces sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es en el momento en que el pueblo de Dios hasta piensa que todo se perdió, es cuando aparece el triunfo contra las tinieblas. Hay muchas personas, acabo de tener una misión en Alemania y estuvimos en muchas iglesias, allá hay comunidades, y hay una gran tristeza en el pueblo de Dios por ese camino sinodal que se está tratando de imponer en la iglesia, que son terribles herejías y cosas espantosas, son como un cisma, ¿no? Y el pueblo de Dios en Alemania está muy triste con eso. Y así pienso que esa señal es una señal de lo que va a suceder en toda la iglesia, de todas maneras, porque a medida que nosotros recorremos el mundo en las misiones, nos vamos encontrando con más sorpresas de esa cantidad de cosas que se están cociendo internamente en las iglesias, y que de un momento a otro van a empezar a aparecer en la superficie y descaradamente. Porque pensar que en Alemania un obispo sale públicamente con su novio y declara que es homosexual y que ese es su marido, ¿no? Un obispo. O sea, estamos hablando de algo que vimos en la iglesia anglicana en Inglaterra y Estados Unidos, que hicieron eso, y luego, o sea que esos males han estado caminando entre el cristianismo, pero no habían llegado a la iglesia sacramental, ¿no? Habían llegado a las sectas, pero ahora entró en la vida sacramental también, que es donde está la fortaleza de Dios, que es donde está la fuerza de la Eucaristía. Si eso está sucediendo, ahora, según la historia sagrada, este no es necesariamente el peor momento de la iglesia. Han ocurrido cosas terribles en la iglesia antes y se han superado, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, promesa de Jesús. Cuando pensamos que todo está perdido, viene el triunfo del Señor. Y en este caso, para estos tiempos, los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, la promesa del triunfo está en María, en la Virgen María, que es reina de la batalla. Sabemos que estamos en batalla espiritual desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, porque el demonio sabe quiénes somos nosotros como católicos, por lo tanto sabe que somos sus enemigos y entramos en batalla. Y la iglesia entera está en batalla permanente, porque la iglesia es el enemigo del diablo y el demonio quiere destruirla porque es su obstáculo, porque es la que evita que se lleve las almas. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, por el bautismo, hemos sido hechos responsables de la salvación de las almas por nuestra conversión y nuestra fidelidad a Dios. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es el triunfo de la iglesia, pero la iglesia triunfa en los corazones. Ahora estamos reunidos acá porque Dios así lo quiso. Nada de lo que es de Dios se hace por razón humana. Sabemos que únicamente el Espíritu Santo provee los espacios
tanto en el corazón como el mismo espacio físico, para que alabemos a Dios, para que oremos, para que le demos gloria a Dios en todo, solo viene de Dios. Así de que Dios proveyó este momento para nosotros y glorificamos a Dios con este momento, porque le pedimos a Dios que ilumine nuestros corazones en estos tiempos tan oscuros que nos tocó vivir, que seguramente habrán habido más oscuros, yo no sé, pero nosotros solo podemos hablar de lo que estamos viviendo nosotros y podemos testificar de que la iglesia está en una crisis muy grande. Esto no es para perder nuestra esperanza, ni para tener miedo, ni mucho menos, porque nosotros hemos recibido un espíritu de fortaleza, no un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de angustia. Nada de eso viene de Dios. Nosotros hemos recibido un espíritu de fortaleza. La pregunta nuestra es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me corresponde hacer a mí? ¿Cuál es mi posición acá como soldado de este ejército de Dios? Y la respuesta siempre es la conversión del corazón, que quiere decir la santidad. No hay ningún aporte más importante para la batalla que nos corresponde a cada uno de nosotros que vivimos en el tiempo hoy. Como dice San Pablo, que vivimos en el tiempo que se apellida de hoy. No hay nada más importante para aportar que nuestra santidad. Aunque esto parece ser un sermón viejo y un sermón muy cansón para muchas personas, pero no lo es, porque es como decir, necesitamos combustible para poder poner a caminar esa máquina, ¿no? Y nosotros necesitamos el amor de Dios para poner en marcha este corazón, esta vida nuestra, porque el amor de Dios nos creó y el amor de Dios es vida, y la vida en nosotros solamente es posible con el amor de Dios. Por lo tanto, es la santidad la que lleva la fuerza de nuestra vida. Y para muchas personas la palabra santidad es muy conflictiva, porque cuando uno se mira y mira su naturaleza tan miserable que es la nuestra, con todas estas tendencias que tenemos a hacer lo que no debemos hacer, a sentir lo que no debemos sentir, todas las tentaciones que tenemos, las debilidades, pues nos sentimos siempre indignos de pensar en la santidad siquiera. Y decir, pues sí, hay santos, y cuando uno lee la vida de los santos, pues parece que estuviera leyendo la vida de extraterrestres, ¿no? Porque no se comparan con la vida personal, pero no es verdad, porque todos los santos están hechos de lo mismo que estamos hechos nosotros. Usted lee los apóstoles, ellos son seres humanos como usted y yo, y la prueba está que el testimonio de ellos dice claramente que ese es el llamado de cada uno de nosotros, a ser un apóstol valiente, a dar la vida por el Señor. Antiguamente, y todavía existe eso, le colocaban una pistola en la cabeza a un cristiano, a un sacerdote, a un religioso, a un laico, para que negara a Jesús. Aquí sucedió en España la guerra civil, ustedes saben eso. Y el que no negara a Jesús lo mataban, ¿no? Así, hace poco estaba hablando con comunidades croatas en Croacia, hablando de eso, de que ellos tienen cientos de mártires del comunismo, muchísimos, y esa sangre es la que está dando tantas vocaciones y sosteniendo a la iglesia, porque no en vano se derrama la sangre de los mártires, no en vano. Esa sangre es la que alimenta a la iglesia a través de los tiempos, porque es una economía. El diablo siempre pierde con la muerte, siempre. Él mata porque disfruta la muerte, porque él es la muerte. Pero la muerte del demonio nunca triunfa, porque Dios es vida en el amor y la fidelidad. Y todos esos que mueren por Jesús se convierten en una fortaleza de vida para la iglesia. La iglesia fluye a través de los siglos con la sangre de los mártires, que es una sangre cristificada. Es la misma sangre de Jesús que corre a través del tiempo. Y por eso hoy la pistola que tenemos en la cabeza los cristianos son las ideologías. Esa es la pistola. Ya estamos en una batalla diferente a las batallas comunes, ¿no? No, la batalla de hoy es otra, porque el diablo se reinventa siempre. Él siempre cambia de tácticas, él cambia de estrategias. La estrategia de hoy es que tenemos una civilización muy formada intelectualmente,
muy industrializada y tecnificada, extremadamente disciplinada en las cosas materiales, y entonces el diablo entra por ahí. ¿Y cómo entra? Pues por el intelecto, y le trae cosas fascinantes. Los estudiantes en las universidades se fascinan con el marxismo, y ustedes se dan cuenta lo fácil que es un adoctrinamiento marxista en una universidad hoy. Es lo más fácil. De un momento a otro el hijo que creció en una familia católica con todos los valores y era hasta el monaguillo y era el que tocaba el piano en la iglesia y era líder juvenil, y de pronto ahora aparece comunista y aparece odiando a la iglesia y rechazando a Dios, y todo esto ocurre así en un momento. Pero, ¿qué sucede? Que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y uno nunca puede decir que se perdió Salma, no, porque es muy misterioso todo lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, con todos los bautizados. Hay personas como lo que se dice de el borracho que está tirado en la calle, está tirado ahí, o tal vez todo drogado también, y alguien pasa y dice, este hombre se perdió. Pero con la conciencia cristiana se dice, no se perdió todavía, porque el Señor no ha terminado con él todavía. Mientras esté vivo, así esté borracho ahí tirado, no ha terminado todavía su camino, no ha terminado. Por lo tanto, no se ha perdido todavía. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso, mi madre oró por mí toda su vida. Yo me fui de la iglesia a los 14 años. Cuando ella murió, yo tenía 46. No pudo ver el cambio de mi vida. Sin embargo, miren que sus oraciones no se perdieron. Un año después de su muerte es cuando se me aparece el Señor y mi vida cambió completamente. Por eso uno nunca puede decir que ya no hay esperanza con una persona por lo que no parece cambiar. Pero la realidad es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y sobre todo cuando estamos bautizados, porque por algo nos escogió. El mismo Jesús dice, ninguno de los que tú me diste se perderá. Y esto pues es un misterio de cómo interpretarlo. Pero lo importante es que hoy que estamos acá celebrando algo tan importante como es Fátima, este 13 de mayo, tenemos en el corazón desde la infancia ese canto de Fátima, y también esa memoria de esos pastorcitos, la ternura de ellos, la fortaleza de ellos, la autoridad de ellos, porque cuando usted lee bien la historia de Fátima, encuentra unos niños gigantes, eran muy grandes espiritualmente, porque el tanto de Jacinta como Francisco y Lucía eran de una autoridad espiritual inmensa, gigantesca. La niña Jacinta, la Virgen le pide morir sola, sí, para que ella pudiera salvar más almas a través de ella. Y era una niña pequeñita, y los papás desprenderse de ella para que se fuera a Lisboa y muriera en ese convento donde murió. Al fin murió en la clínica, pero estaba en el convento con la plaga, aislada, y se fue lejos de sus papás, porque se sacrificó. ¿Ustedes se pueden imaginar un niño de esa edad con esa capacidad, con esa valentía, con ese celo, con ese compromiso y ese fiat al cielo? Es algo muy grande, pero ellos fueron creados para eso. Ese no es un accidente, eso no es simplemente que por ahí unos pastorcitos los miró la Virgen desde una nube y dijo, me llevo a estos. No, esos están en el plan de Dios y nacieron para eso, fueron creados para eso, y por eso aparecen como esos gigantes. Miren ustedes la historia del rey David y se encuentran esa historia tan increíble, y esas no son fábulas, es una historia real. Ahora, en los planes de Dios estamos nosotros. A veces nosotros como católicos encontramos nuestra vida insignificante cuando miramos todo lo que han hecho los santos de la historia, cuando miramos gente que hace cosas tan grandes en la iglesia, y de repente uno dice, pero yo sí soy nada, ¿no? Y seguramente nunca llegaré a ser nada porque yo soy muy insignificante. Pero lo que sucede es esto:
La manifestación de la gracia de Dios en la iglesia es a través de los corazones, no a través de la inmensidad humana, de lo que es la vanidad, la pretensión, el orgullo, que de repente nos hace creer que somos algo. Pero no, Dios se manifiesta en la pequeñez, y cada una de la historia de los santos nos sorprende de que los santos se consideraban los más grandes pecadores y se consideraban la gente más insignificante e inútil, ¿no? Y después leemos la historia y nos damos cuenta que no eran nada de eso, sin embargo así se sentían, y por eso se santificaron. Ahora, lo más importante de nuestra vida como católicos es nuestra fidelidad a Dios. Es lo más importante. Usted quiere saber cómo es que está cumpliendo con la misión para la cual nació. Pues la respuesta es, usted, si es fiel a Dios, está cumpliendo con eso. Porque todo lo demás lo hace Dios. Todo lo demás llega por añadidura. Es que si yo camino en obediencia a Dios y estoy santificándome al caminar, porque estoy buscando ser una mejor persona todos los días, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, soy una contribución muy importante para la iglesia, porque entonces la Eucaristía, en un corazón contrito y convertido, se convierte en esa fuerza reparadora que rescata almas en cada comunión, que rescata almas en cada adoración al Santísimo. Lo que sucede cuando adoramos al Santísimo es inimaginable, la fuerza que hay allí, porque es como un Getsemaní. Es Jesús ahí en esa hostia, acompañado por los adoradores, intercediendo por las almas en el territorio donde están los adoradores, para que el Padre Celestial le conceda la salvación de almas que se pueden condenar si no estuviesen esas personas ahí acompañando al Santísimo Sacramento. Es algo muy poderoso, muy grande, porque si alguien no entiende bien qué es eso de la adoración, Dios no necesita ser adorado, si Dios es el Todopoderoso, ¿y qué necesita el de nosotros? Pero miren que Dios quiere que lo adoremos es por nuestro bien, no por el bien de Él no necesita nada. Lo que sucede es que Dios quiere que nuestro corazón lo adore a Él como el único Dios, para que ningún Dios falso entre en nuestro corazón. Esa es la forma de liberarnos de la idolatría. Ustedes saben que por naturaleza de la carne, nosotros estamos conectados con la idolatría naturalmente. Adoramos seres humanos, adoramos el mundo material, adoramos nuestras ideas y pasiones, adoramos todo lo nuestro y todo lo de la creación. Y muchas veces ni nos damos cuenta que hacemos eso, pero tenemos muchos dioses falsos. Y por eso la adoración al Santísimo es una liberación de la idolatría, porque le estamos dando el señorío a esa hostia y decimos, tú eres el único, tú eres el Señor. Y por eso vengo aquí a saludarte y a acompañarte, porque tú eres mi sol que brilla de lo alto. Y vengo a bañarme con esta luz. Y vengo a estar contigo para que tú me utilices, yo, siervo inútil, miserable, pero sé que tú haces cosas tan grandes que hasta usas una vasija rota como yo. Y esto es lo importante de tener claro, ¿no?, de lo que hacemos, porque eso es lo que nos enseña la Virgen María siempre. La Virgen en Fátima, que presenta este escenario tan doloroso de la humanidad, en el que dice, pues la humanidad está súper mal. Mire, les anuncia que se está terminando ella fue la que anunció que se iba a terminar la guerra. En ese momento ni sabían que iba a terminar. Y muy pronto después terminó la Primera Guerra. Pero también advirtió, todo lo que advirtió, que no le escucharon, no le atendieron. La iglesia, el clero, metido en sus cosas, no atendió a estos pobres miserables pastorcitos enloquecidos con la religión y aparecieron viendo por allá alucinaciones, ¿no? Eso no le atendieron. Por la falta de humildad, la falta de pequeñez, la falta de santidad del clero, obviamente, ¿no? Eso es la única razón por la cual no creyeron, porque si hubiesen sido pequeños, humildes, hubiesen creído, ¿no? Es como lo que sucede en
en México con la Virgen de Guadalupe y el indio Juan Diego, ¿no? Ese obispo, cuando lleva Juan Diego la evidencia, termina creyendo, porque fue una cosa extraordinaria y termina creyendo en ese momento. Son cosas que no ocurren muy comúnmente, pero hoy nosotros somos llamados no solamente a creer, porque ese es nuestro fundamento de la fe, creer, como dice Jesús a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver, porque él dijo, tengo que meter mi dedo ahí, en ese costado y en las llagas para creer. Y el Señor le dice, dichoso el que cree sin ver, porque me ves, crees. Y esto es algo importante para nosotros, porque ¿de qué está hecha la confusión de estos tiempos en la iglesia? De la curiosidad que tumba el gato, como dicen, ¿no? Eva cayó por la curiosidad, y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de ese mal que hay en nosotros por el pecado original, que es la curiosidad. Entre más pequeños nos hagamos y menos interesados en información, menos interesados en cosas que no nos conciernen, porque lo que nos debe concernir a nosotros es la oración que ya ha sido dada a nosotros, las tradiciones sagradas de la Iglesia con su sana doctrina, la vida sacramental, que es la confesión frecuente y la Eucaristía frecuente, y la fidelidad a la Iglesia, incoluble, una fidelidad a la Iglesia sin importar las condiciones que se presentan. Porque como dice, miles de santos dicen, el que obedece no se equivoca. Miren ustedes santos contemporáneos como Padre Pío, como Santa Faustina Kowalska, en los momentos que tuvieron tan difíciles con la misma iglesia, sobre todo el Padre Pío, que era perseguido por su propio obispo, por sus propios monjes, por su propia comunidad, por Roma mismo. Sin embargo, nunca desobedeció y jamás le salió una mala palabra contra la iglesia de su boca, nunca. Simplemente obedeció, y que la iglesia estaba al revés, que la iglesia pues sí, pero lo que hacía era orarle a Dios, porque si nosotros colocamos nuestros ojos en la humanidad de la iglesia, perdemos nuestra fe, porque nosotros nos vamos a decepcionar los unos a los otros, por nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra miseria. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y eso es lo que la Virgen María nos enseña. Precisamente el triunfo del Inmaculado Corazón de María es que entendamos que Jesús es el Señor y que le obedezcamos. Y ahí triunfa el Inmaculado Corazón. Pero sabemos que en esta batalla que está entrando a la iglesia porque vive su pasión, al final de toda esta batalla, la Virgen María derrota al demonio, porque se le ha dado eso a ella, se le ha dado la fuerza contra el dragón. Y por eso es tan importante que mantengamos una relación íntima con la Virgen María, pero no simplemente una relación de rezandería, porque las oraciones son importantes, pero no podemos volvernos rezanderos. Ustedes a veces escuchan por ahí gente rezando rosarios a toda velocidad, ni se les entiende lo que dicen, ¿no? Y se sienten bien después de que dispararon esa ametralladora de Ave Marías y se van en paz con algo que ni se entiende qué fue lo que hicieron, porque eso no viene del corazón, ¿no? La oración tiene que salir del alma, del alma. Esos rosarios tienen que ser bien rezados. Uno tiene que rezar con el alma, con el espíritu, que sea el amor de Dios el que se manifieste en esas palabras para exorcizar nuestra vida, para exorcizar la misma iglesia humana, la parte humana de la iglesia, para exorcizar nuestra nación, nuestras familias con la oración. Porque una oración que tiene espíritu divino, porque es una oración que sale del alma, es muy poderosa, demasiado poderosa. Y eso es lo que debemos alcanzar, porque el demonio es feliz usando nuestra religión contra nosotros y pervirtiéndola, volviéndonos muy religiosos, pero no espirituales. Y ahí nos roba la gracia,
Porque si uno empieza a sentirse muy bien porque cumple con la ley, con los preceptos de la ley y dispara por ahí oraciones cuantas veces puede, ya está engañado, porque se está sintiendo bien con algo que no trasciende, algo que no es humo, no es incienso que sube al trono de Dios. Y para que sea incienso que se eleva al trono de Dios, la oración tiene que tener amor. Tiene que tener contrición, tiene que tener concientización, tiene que tener una intención noble, que es yo sé quién soy. Una criatura creada por Dios, que estoy lleno de miseria, pero Dios me ama así, si yo doblo mis rodillas y reconozco mis pecados y me arrepiento. Y esto es lo que somos nosotros, porque no hay nada que odie más el demonio que un pecador arrepentido. Esa es la tortura de los infiernos. Cuando usted se arrodilla y se arrepiente y se confiesa, destruye el infierno completamente, porque los demonios son el trono del orgullo y la confesión es el trono de la humildad. No hay una humillación más grande que la confesión. No hay. Ustedes saben lo que es uno ir a abrir el corazón y contarle todas las cosas malas a otro pecador que es el cura. Eso es un acto de humildad. Si uno hace una confesión sincera, obviamente, ¿no? Pero eso es un acto de humildad. Por eso Jesús urgentemente cuando resucitó instituyó ese sacramento, porque sabía que nosotros necesitábamos mantener nuestra amistad con Dios permanentemente y ese sacramento lo logra. Voy a terminar con una lectura de la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13, exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios.